Entonces, aquí empezamos. Ahora sí, muy buenas noches, muchísimas gracias, José Luis, bienvenido, y a los que nos están acompañando ahorita en vivo y aquellos que también estarán viendo esta grabación en nuestro canal de YouTube. Tengan muy cordiales bienvenidas y bueno, agradecer también su participación el día de hoy con nosotros y aquellos que nos ven más adelante en diferido. Hoy vamos a tener un excelente tema, como siempre hemos tratado de venir a traerles temas que ustedes mismos nos han solicitado: las raíces del mal, los caminos de la paz, un diálogo entre neurociencia, psicología y fe para prevenir la violencia, a cargo del psicólogo José Luis Concha de Chile, que ya básicamente pasamos a conversar con él. Nada más vamos a dar algunos anuncios iniciales para que pues ustedes nos conozcan, para aquellos que será la primera vez, que nos vean, que nos escuchen a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre es costumbre, presentar el próximo webinar, que es el 16 de julio, la próxima semana, a cargo del psicólogo de Perú, don Yuri Chávez Ritelo, con el tema "Ir al psicólogo es falta de fe, mitos y verdades". Como ven, ya hemos ido integrando algunos temas también, desde la ciencia también, el tema de la fe y la espiritualidad, que son importantes, no son temas que estén divorciados o que estén peleados entre sí, sino que son temas que ya en la práctica, y ahí también José Luis nos va a conversar un poco de eso, en la práctica normal, terapéutica, ya es un tema que cada vez más se utiliza y se recurre a él como forma terapéutica. Pero bueno, aquí los invitamos la próxima semana a escuchar a don Yuri con este gran tema. Y recordarles que tenemos este material disponible para aquellas personas que quieran pues saber, y sobre todo las parejas que estén pensando en casarse, este material que ha hecho nuestra hermana y psicóloga Alexandra Guzmán de Colombia, ¿verdad? Esta guía práctica para un noviazgo santo y sano. Ahí pueden tomarle una fotografía y ahí encontrarán información de este material. Igualmente, este curso que ya está grabado, que tenemos también disponible, es una masterclass de unas cuantas horas, ¿verdad? Pueden, si gustan, comunicarse con nosotros a través de este número de WhatsApp y pues podemos darle acceso a este material, ¿verdad? Tiene un precio ahí mínimo, justamente para aprovechar esta oferta, pues les estamos comunicando esta masterclass de autoconocimiento y amor propio. Así que ahí lo tenemos disponible. Por supuesto, nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, la página web del Psicólogos Católicos, que ahí pueden encontrar el país Chile, José Luis, ahí podrán encontrar los datos de él, por si quieren pues contactarlo, tener algún tipo de seguimiento, acompañamiento terapéutico, pues con mucho gusto ahí están los datos de José Luis. Igual está nuestro proyecto Anima en Facebook y el canal de YouTube, donde estamos subiendo todos estos webinars y todas estas programaciones para que ustedes pues puedan, aquellos que no puedan estar en vivo, pues lo puedan ver en diferido. También invitarlos a nuestro canal y a nuestro grupo de WhatsApp desde la psicología, donde damos tips desde la psicología y la espiritualidad. También, nada más de tomarle una fotografía al código QR y ahí ya podrán acompañarnos. Ahí tienen, todos los días compartimos información valiosa de la espiritualidad, desde la psicología, por parte de nuestros administradores, los psicólogos de la red. Material muy valioso que día a día compartimos con ustedes, pues para que tengan ahí siempre material bueno, robusto, y que pues que permita esos acompañamientos desde la psicología y la espiritualidad. Así que los invitamos a formar parte de él. También aquí les estoy presentando una pequeña infografía que es producto de una encuesta que estamos pasando a través de nuestras redes sociales, porque estamos construyendo la comunidad Anima. Es un proyecto que estamos pensando en lanzar en el 2027, y bueno, estamos recogiendo información de cada uno de ustedes sobre los temas que les puedan interesar que se aborden en esta comunidad, en este proyecto que vamos a lanzar el próximo año, donde el tema central va a ser justamente la salud mental. Eso está ahí ahora conversando con José Luis, que va a ser el eje temático para el 2027, el tema de la salud mental. Esto es apenas un ejemplo de algunos temas que ya nos han ido solicitando y que vamos a integrar justamente
en las actividades, en los eventos y bueno, en toda la columna vertebral del proyecto y que vamos a ir abordando a lo largo de los meses del 2027. Entonces, pues los motivamos a que nos contesten, nos respondan la encuesta, también la puedan divulgar y ahí pues nos dan la oportunidad de crecer en cuanto a los temas de interés que tienen cada uno de ustedes. Así que el lema que hemos ido utilizando en este proyecto es no estamos solos, ¿verdad? Somos una comunidad, vamos a hacer un proyecto que vamos a estar caminando juntos, nos vamos a acompañar juntos desde temas desde la psicología y la espiritualidad también. Así que los invitamos que nos apoyen en el llenado de esta encuesta y en la divulgación de la misma. Ahí pueden sacarle una fotografía, sino también a través de nuestras redes sociales nos pueden pedir el link y con mucho gusto se los proporcionamos. Ahí ya están entrando gente. Bueno, vamos a básicamente a quedarnos acá. Vamos a ver. Vamos a compartir acá. Y bueno, vamos allá a presentar, tener lista la presentación. José Luis, ¿qué tal? Un gusto de tenerte por acá. Qué bueno, qué alegría verte. Bienvenido. Bueno, adelante, si quieres presentarte, por lo menos para que el público te conozca. Y bueno, tenés la audiencia. Un gusto, feliz noche y adelante. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos. Bueno, primero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me presento, mi nombre es José Luis Concha Hidalgo, soy psicólogo clínico y bueno, y en este momento estoy conectado desde la ciudad de Santiago de Chile, ¿ya? Así que les envío un cordial y fraterno saludo a todos ustedes desde Santiago de Chile. Y el tema que nos convoca el día de hoy es el que sale proyectado en esta lámina, las raíces del mal, los caminos de la paz. Vamos a hacer una integración entre una subdisciplina de la neurociencia y la criminología que se llama neurocriminología. Los principios, la teoría que alimentan la psicoterapia de esquema y la teología moral para entender un tema que está muy presente hoy en día, por lo menos acá en Chile, y yo creo que en varios países del mundo, que es el tema de la violencia. Listo, Javier. Ahí está el temario. Vamos primero a ver algunos aspectos centrales de lo que ha ido estudiando la neurocriminología. Es mucha información, pero vamos a ver los temas principales, que son los neuromarcadores, posteriormente cómo la terapia de esquema aborda estos neuromarcadores y posteriormente la teología moral, qué explicación nos da desde la fe. Y pues, posteriormente vamos a terminar haciendo una integración. La siguiente. Este video que vamos a ver a continuación nos va a colocar en perspectiva sobre el problema actual de la violencia. Es un concepto muy de difícil definición y aquí vamos a escuchar a varios expertos cómo tratan de definir la violencia. El que está ahí en pantalla es Luis Rojas Marcos, es un médico psiquiatra español, jefe del servicio de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y que le tocó liderar una faceta preventiva frente a la violencia que se originaba en esa ciudad hacia décadas atrás. Así que coloquemos un poquito de atención a este video para entender el contexto. Adelante, Jaime. ¿Se puede ser adicto a la violencia? Hay personas que desafortunadamente se hacen adictos a la gratificación que les produce la violencia, pero es una minoría. Desde luego, la violencia confiere poder y un sentido de control que probablemente no hay ningún otro comportamiento que tenga ese resultado. Puede ser reforzante y se puede crear una adicción. A la violencia no se puede ser adicto. ¿Se es o no se es violento? La violencia fascina al ser humano. I am the serial killer. Si hay un acto de violencia en una calle, la gente se para a mirar. ¿Y se paran porque les gusta? No. No es que les guste la violencia, es que les produce esa curiosidad, les fascina, porque es como una contradicción. Durante años, Luis Rojas Marcos ha indagado en las mentes de los más violentos.
Es profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y una autoridad mundial en el estudio del cerebro. En su libro Las semillas de la violencia, se adentra en la crueldad de la raza humana. El instinto de supervivencia nos hace ser agresivos, pero no crueles. El hombre no es cruel por naturaleza. La crueldad se aprende, y se aprende bien, y se aprende pronto en la vida. Las semillas de la violencia se siembran en los primeros 10 años de la vida. Y la siembra el ambiente, el entorno familiar. También ayuda el entorno cultural, social, si es un entorno que glorifica de alguna forma la violencia como un método para resolver conflictos. Aprendemos a ser violentos cuando somos testigos de situaciones de crueldad o somos víctimas de ella. Muy bien. Bueno, lo primero que podemos decir de este video, que no todos los expertos se colocan muy de acuerdo en definir la violencia. Sin embargo, hay un hecho en común. Hay un periodo para la prevención, hay un periodo acotado para la prevención. Muchas veces se tiende a confundir prevención con intervención, pero el periodo de intervención propiamente tal es el periodo que se da desde el nacimiento de la persona, del niño, hasta los 10, 11 años, como lo señala ahí el médico. La siguiente, por favor, Javier. Bueno, antes de entrar en tema, primero les quiero explicar un poco lo que consiste la neurocriminología. La neurocriminología es una subdisciplina relativamente nueva que integra la neurobiología, la psicología, la criminología para comprender las bases biológicas de la conducta agresiva y criminal. Investiga específicamente cómo alteraciones en estructuras cerebrales, como puede ser la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, desequilibrios en neurotransmisores, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y algunos marcadores genéticos predisponen a las personas a la violencia. También se dedica a estudiar múltiples factores de riesgo, como pueden ser el trauma infantil, lesiones cerebrales traumáticas, privaciones emocionales o privaciones genéticas, maltrato en general. Todo eso y cómo afectan, como también los factores protectores específicos, como son el apego seguro con un cuidador sensible, la estimulación cognitiva temprana, entornos enriquecidos y sobre todo el apoyo social continuo. Un ejemplo, por ejemplo, un niño con un monoaminooxidasa A, que es un gen de riesgo, pero que este niño, estando en una familia amorosa, donde tiene ese apoyo continuo, a pesar de tener este gen de riesgo, no va a desarrollar la violencia como conducta. Pero ese mismo genotipo, asociado a abusos tempranos, sí va a producir un altísimo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo interesa subrayar? Que el modelo actual es un modelo biopsicosocial integrado en el cual vamos a agregar una dimensión espiritual. O sea, la vulnerabilidad genética, el estrés ambiental adverso, la neuroplasticidad, los factores protectores y la dimensión espiritual generan una trayectoria individual. No hay determinismo en esto, puede ser muy... Uno se puede confundir como que hubiese mucho determinismo en esto que les voy a presentar, pero no hay determinismo. Hay probabilidades, sí, pero son probabilidades que pueden ser modificables en cada nivel. La siguiente, por favor. En este video vamos a ver una pequeña definición acotada de lo que es la violencia en algún tipo de clasificación. Vamos a centrarnos básicamente en la clasificación biológica, porque hay clasificaciones con respecto a quién es objeto de viencia, a quién la comete,
hay varios tipos de clasificaciones, pero no vamos a entrar en esta, en la que es más bien biológica. Por favor. La violencia, entendida como el uso intencional de la fuerza o el poder, real o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o una comunidad, tiene el fin de causar daño, lesiones o la muerte, afectando gravemente la salud pública y la economía. Según la neurocriminología y la OMS, este fenómeno abarca daños físicos, psicológicos, sexuales y formas de negligencia. Su estudio distingue principalmente dos perfiles: la violencia impulsiva o reactiva, guiada por emociones como la ira o el miedo ante una provocación, vinculada a una alta activación del sistema nervioso autónomo y a marcadores como la baja actividad de serotonina; y la violencia premeditada o proactiva, planificada con frialdad y baja respuesta emocional para alcanzar fines específicos. Esta conducta se vuelve patológica cuando es persistente o desproporcionada, y su abordaje exige integrar factores biológicos, psicológicos y sociales para crear prevención eficaz. Muy bien. Entonces, nos quedamos con esas dos clasificaciones sobre la violencia o la agresión, reactiva contra proactiva. La agresión también es una diferenciación con la violencia, no es lo mismo, pero para el caso de esta presentación la vamos a tratar como sinónimo, ¿ya? Entonces, una agresión o violencia reactiva, ¿cuáles son sus características fundamentales? Es impulsiva, es emotiva, está mediado por un circuito amígdala girocingulado anterior. Surge como una respuesta automática de lucha ante una amenaza percibida real o también imaginada. El corte prefrontal, lo que tenemos sobre nuestros ojos, no puede inhibir esa reacción porque todo ocurre muy rápidamente, en milisegundos. Entonces, esto termina asociándose fuertemente, por ejemplo, a un trauma temprano, a una desregulación emocional, a un eje hipotálamo, hipófisis adrenal descontrolado. Por ejemplo, una respuesta explosiva de una persona frente a una crítica menor, seguida a un remordimiento. Versus a la proactiva, que es una agresión, una violencia más bien instrumental, planificada, fría. También involucra la corteza prefrontal dorsolateral, porque hay razonamiento, hay anticipación. Sin emoción genuina, eso sí, se usa como herramienta para obtener dominio, recurso, control o venganza calculada. Se asocia también a la hipofunción amigdalina o rasgo psicopático. Ejemplo, un agresor que planea una acción violenta sin excitación emocional. Solamente está interesado en el resultado. La siguiente, por favor. Violencia. La siguiente. En el campo de lo que es la psicopatía, también es bueno diferenciar la psicopatía entre psicopatía primaria y psicopatía secundaria. En el asunto de la psicopatía primaria, encontramos los déficits afectivos de origen congénito. La persona nace con una amígdala poco reactiva, lo cual le va a dificultar su aprendizaje emocional. Podemos observar también baja reactividad amigdalina, el cual impide experimentar en esta persona miedo y empatía de forma normal. Y este último punto, la empatía, es sustancial, porque una de las formas para prevenir la violencia es la educación a través de la empatía, porque la violencia y la empatía suelen ocupar las mismas vías neurales, pero no se sobreponen. No se solapan una a otra, o es una o es otra. Por lo tanto, es bueno también comenzar a tener en cuenta la formación en empatía. También se caracterizan por frialdad emocional combinada por ese encanto superficial que a estas personas le permiten manipular sin sentir culpa. Y también una menor respuesta autonómica ante estímulos aversivos. Por ejemplo, no le temen y tampoco aprenden a través del castigo. La siguiente, por favor. Y la diferencia con la psicopatía secundaria. Bueno, la diferencia de la primaria, que es genética básicamente, aquí entra el trauma temprano severo como detonante clave. Por ejemplo, la exposición sostenida a la violencia intrafamiliar,
abandonos emocionales o abuso van a generar desregulaciones emocionales crónicas y una hiperfunción amigdalina. También encontramos la impulsividad elevada combinada con ansiedad crónica, también actúan o permiten que las personas actúen sin deliberación, con una corteza prefrontal débil, pero sufren un remordimiento después. A diferencia de la psicopatía primaria, aquí en la psicopatía primaria no se siente culpa, aquí sí se siente culpa. También hay una mayor respuesta en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿ya? Que es nuestro sistema de estrés, que está crónicamente activado, generando dos fenotipos: una hipervigilancia alta, producto de un cortisol alto, la persona se siente siempre en guardia, o un embotamiento disociativo, un cortisol colapsado, en el cual la persona no se permite sentir nada. Por ejemplo, una persona que es abusada desde la infancia va a desarrollar una reactividad emocional extrema. Por ejemplo, un insulto menor va a disparar en esta persona una explosión defensiva, pero después va a sentir un arrepentimiento genuino. Esto se puede tratar a través de terapia, a diferencia de la psicoterapia, de la psicopatía primaria, que es mucho más difícil. Yo diría que no podríamos tener ahí un tratamiento. La siguiente. Bueno, vamos a ir viendo algunos núcleos que están involucrados y que la neurocriminología lo ha identificado. Los principales, lógicamente, no vamos a hacer una revisión muy completa, uno por el tiempo y porque sería muy complicado y extenso poder abordarlo todo. Pero veamos uno de los principales, el freno moral de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, lo que tenemos ubicado sobre nuestros ojos, ya, en nuestro cerebro, la corteza prefrontal ventromedial, lo que sale ahí indicado, que están ubicadas las áreas de Brodmann 11, 12 y 32, esa es la región clave para nuestras decisiones morales, la empatía y el autocontrol, ¿ya? Ahí se integra la información emocional amigdalina con el razonamiento lógico. Esa es la importancia que tiene en esa área. Entonces, ¿qué sucede cuando hay daño prefrontal? Ya sea por trauma cerebral, un accidente, un abuso temprano, las toxinas, mala nutrición, ¿eh? Hoy día también exposición continua a las pantallas, videojuegos, que también provocan daño, o la privación, que también es tan común hoy en día en nuestras sociedades, la privación voluntaria del sueño. Está produciendo reducciones dramáticas de la capacidad de inhibición de los impulsos agresivos. Las personas pierden ese freno moral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una hipoperfusión prefrontal. ¿Qué significa esto? Hay un menor flujo sanguíneo en esas áreas. Es un hallazgo consistente, por ejemplo, en poblaciones violentas criminales. Hay estudios que se han hecho con tomografía de emisión de positrones que muestran la corteza prefrontal menos activa, entre un 14 a un 15% entre personas que han cometido homicidio versus poblaciones de control. Eso es lo que se ha descubierto por ahora, ¿ya? Por ejemplo, una lesión frontal post-accidente pueden generar cambios en la personalidad, impulsividades nuevas o comportamientos sexualmente inapropiados que antes estaban ausentes, pero que se han provocado producto de estas lesiones. La siguiente, por favor, Javier. El otro núcleo fundamental es la amígdala, que la he venido citando ya varias veces en esta presentación, una amígdala hiperactiva. La sobreactivación amigdalina generalmente va asociado con un volumen aumentado, un metabolismo elevado, amplifica la detección de amenaza, estímulos neutros se interpretan como peligrosos. Finalmente, esta amígdala comienza a funcionar como un verdadero botón de pánico.
Esto permite que se estén generando respuestas de lucha desproporcionada al estímulo real. Por ejemplo, un gesto natural que lo podemos encontrar en el ambiente, en la sociedad, se puede leer como un insulto, una negativa, ¿eh? Como un rechazo existencial, doloroso, o la proximidad de otra persona como una invasión al espacio. Entonces, la amígdala está fuertemente vinculada también a lo que es el trauma infantil y al apego inseguro. La negligencia emocional, por ejemplo, la negligencia parental, reprograma la amígdala durante ventanas críticas. ¿Cuáles son estas ventanas críticas? Los primeros 24 meses de vida del bebé. El cerebro se programa para un mundo hostil, impredecible, cuando no están estos apegos, esta contención natural desde afuera. Se comienza a programar para sobrevivir. Un niño criado en un hogar violento, por ejemplo, desarrolla una amígdala hiperactiva. El colegio, que puede ser un espacio seguro, el niño que vivió en un hogar inseguro, lo interpreta como un lugar donde hay peligro inminente. Y eso se aprecia, por ejemplo, en una competencia deportiva, donde la agresión siempre va a estar presente, reaccionando a puñetazos o realizando un juego anormal. ¿Por qué? Porque hay un patrón de sesgo de amenaza crónico instalado, por lo general. La siguiente, por favor, Javier. El giro cingulado anterior. El giro cingulado anterior, que está en la corteza cingulada, nos permite monitorizar conflictos entre el impulso agresivo, la señal amigdalina, ataca, y la norma social es la señal prefrontal que inhibe. Por lo tanto, es el detector de errores del cerebro, detectan esas disonancias y genera la corrección. Pero cuando hay una disfunción del giro cingulado anterior, la persona suele cometer errores de regulación emocional. No detecta que su respuesta es inadecuada. ¿Por qué? Porque no puede ajustar el comportamiento en tiempo real. Esto termina reduciendo drásticamente la capacidad de detener la violencia. ¿Por qué? Porque una vez iniciada la secuencia motora, esta sigue su impulso. El impulso se ejecuta sin freno de emergencia. Por ejemplo, hay estudios que se han realizado con imágenes de resonancia magnética funcional, donde se muestran que en adolescentes violentos muestran un giro cingulado anterior hipofuncional. Básicamente hay una desconexión de la amígdala con el giro cingulado anterior prefrontal, ¿ya? Por lo tanto, hay una violencia descontrolada. ¿Se puede reparar esto? Sí, con reeducación, con terapia, puede recuperarse esa conectividad. La siguiente, por favor, Javier. La enzima monoaminooxidasa A, el marcador genético, le hemos denominado a este el gen guerrero. La monoaminooxidasa A es la encargada de metabolizar neurotransmisores clave en el comportamiento y sobre todo el comportamiento violento, que es la serotonina, porque la serotonina nos aporta autocontrol, la dopamina nos aporta motivación, la noradrenalina nos aporta en estos estados de alerta. Sin embargo, están estas variantes genéticas, una monoaminooxidasa A baja, producto de una lenta degradación, provoca una elevación, teóricamente una elevación de la serotonina. Y aquí se da una paradoja, porque hay una hiporreactividad después del estrés. Entonces, la combinación específica de esta monoaminooxidasa A baja más maltrato infantil severo va a producir riesgos significativamente elevados para posteriormente desarrollar una conducta antisocial, violencia, crimen, etc. Sin embargo, vuelvo a insistir, no hay un determinismo genético absoluto. Siempre tenemos que ver esto, la interacción del gen con el ambiente, es lo que finalmente activa el riesgo. Un niño puede tener una monoaminooxidasa baja, pero en una familia estructurada, amorosa, cariñosa, donde no hay abuso,
no va a desarrollar un comportamiento violento. Pero donde sí hay vulnerabilidad, puede que lo desarrolle, pero no es un destino tampoco. Entonces, la epigenética modula la expresión genética. Las experiencias positivas continuadas pueden silenciar genes de riesgo mediante cambios en estas marcas histónicas. Por lo tanto, también es reversible. La siguiente, por favor, Javier. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal y el estrés crónico. ¿Ya? Aquí tenemos un eje que es importantísimo, el sistema maestro de la respuesta al estrés. Bueno, el hipotálamo libera lo que se llama el factor liberador de la hormona liberadora corticotropina. La hipófisis libera la hormona adrenocorticotropa, y los adrenales liberan el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Esto es, se va adaptando en corto plazo, buscando la supervivencia. Entonces, el estrés tóxico infantil, que se produce a través de la negligencia emocional, la violencia, el caos, la privación emocional, va reprogramando permanentemente este eje durante los periodos sensibles. ¿Cuáles son estos periodos sensibles que hay que cuidar este eje en los primeros 3 años de vida? Es crítico. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Por eso es que es fundamental conocer estos temas, porque si uno se los transmite a los padres y a los educadores, estamos previniendo. Entonces, ¿qué sucede? La desregulación del cortisol puede manifestarse de 2 formas. Una hipervigilancia crónica frente a un cortisol constantemente elevado, nos mantiene en alerta permanente, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina elevado, nos mantiene en alerta permanente, una amígdala disparada, insomnio, agresión reactiva, todo eso producto de esta desregulación de este eje. O un cortisol colapsado, un cortisol bajo, nos va a mantener en un embotamiento, en una disociación, en una desconexión emocional, en una insensibilidad al sufrimiento ajeno. Entonces, vamos a estar frente a una agresión depredadora fría. Ambos extremos predisponen a la violencia, uno por reactividad emocional excesiva y el otro por insensibilidad total. Entonces, el marcador del cortisol, sobre todo cuando se toma en horario matutino, ¿ya?, puede predecir un comportamiento violento años después de estudios prospectivos. Entonces eso también es bueno visualizarlo. La siguiente, por favor. Bueno, los factores protectores. Esto es lo principal, frente a estos factores de riesgo, los factores protectores, que ya también lo hemos ido citando. El apego seguro con un cuidador sensible es el factor protector neurobiológico más potente contra la violencia. Nos va a permitir que la amígdala esté regulada durante la infancia temprana mediante un adulto regulado, ¿ya? No podemos pretender que un niño esté regulado frente a un adulto desregulado. No, el adulto tiene que regularse primero para que el niño esté regulado. Fortalecen las conexiones prefrontales, nos va a permitir fortalecer las conexiones prefrontales. El cuidador funciona como regulador emocional externo. El bebé llora, el adulto lo consuela, el cortisol baja. Si esto ocurre miles de veces, lentamente nuestros niños irán internalizando esta capacidad de autorregulación. Es la base neurobiológica para la empatía, lo que yo le enseñé, que es la educación principal, instalar la empatía como comportamiento, el espejo de emociones ajenas, la mentalización, entender los estados mentales ajenos, la capacidad de inhibir la agresión. En contraste, si nos encontramos con apegos desorganizados, un padre o madre maltratadora, inconsciente, que deja al niño sin un modelo regulatorio, vamos a tener un niño con una amígdala hiperactivada, un corte prefrontal débil y una incapacidad de poder desarrollar una empatía genuina. Se constituye, por tanto, en un factor de riesgo para la violencia futura. La plasticidad relacional, incluso adolescente de alto riesgo,
pueden ser recuperados si se interviene un adulto significativo que ofrezca relación reparadora y consistente. La siguiente, por favor. Otro factor protector, la estimulación cognitiva temprana, el enriquecimiento ambiental, los juegos estructurados, el lenguaje rico, la exploración segura, la enseñanza de las emociones, va también a fortalecer la conectividad prefrontal amigdalina hipocampal durante los primeros 5 años, que son los periodos críticos. El juego en los niños no es una pérdida de tiempo. El juego lo ocupa nuestro cerebro en estos primeros 5 años para conectarse. Fomentar el juego, no el juego de los videojuegos, no el juego en línea, sino que el juego real, con amigos, con juguetes, que el niño se permita manipular, le ayuda a la conexión cerebral. Sus 80.000 millones de neuronas están en pleno proceso de conectar, y que, entre paréntesis, termina de conectar al término de la adolescencia, 22, 23 años. Esta estimulación cognitiva temprana también desarrolla funciones, le permite desarrollar sus funciones ejecutivas, la planificación a futuro, el control de los impulsos, la flexibilidad cognitiva, el que se permita cambiar de estrategia cuando la primera solución no le funcionó. Qué importante es eso. El autocontrol emocional le otorga un autocontrol emocional. Se ha verificado que niños de jardines, en comparación, los que han tenido una experiencia enriquecida frente a los de privado, muestran entre un 10 a un 15% más de materia gris prefrontal. Esto es reversible, si en el caso que nuestros niños hayan estado en riesgo, sí, es posible, siempre y cuando los niños puedan acceder a una intervención de calidad que le permitan cerrar esta brecha. Prevenir trayectorias antisociales al fortalecer el freno biológico antes de que se consoliden patrones agresivos crónicos. Es más efectivo invertir en educación temprana que en prisiones después. Eso es algo que debiéramos nosotros promover. Hay un estudio que se llama Perry-Priscol, que hizo una muestra longitudinal durante 50 años y que demostró que la educación preescolar temprana puede llegar a reducir la criminalidad futura en un 42%. O sea, hay estudios. Y lo importante de hacer llegar estos estudios a las personas que tienen que tomar decisiones. Porque muchas veces, como yo les dije en un principio, todo se confunde como prevención. Y no, la prevención hay que hacerla en estas edades críticas. La siguiente, por favor. La resiliencia epigenética, las experiencias positivas sostenidas, las relaciones reparadoras, la psicoterapia validada. ¿Ya? Validarlo para nosotros los psicólogos es muy importante, establecer la validación, el vínculo terapéutico, fomentar entornos seguros, hacer ejercicio, fomentar la reflexión, la oración, pueden modificar las marcas epigenéticas adversas registradas por el estrés temprano. ¿Ya? También la metilación, ¿ya? En la citocina, hay algunos genes que quedan silenciados cuando esta metilación es excesiva. Un estrés tóxico, por ejemplo, genera una hipermetilación de genes protectores, pero la experiencia positiva reversa selectivamente esta metilación. Por lo tanto, la plasticidad epigenética significa que la biología no es un destino inmutable. Se ha demostrado que es reversible. Parcialmente, incluso en adultos que sostienen traumas antiguos. ¿Cuál es la conclusión fundamental entonces? Que la intervención terapéutica y la relacional puede cambiar la expresión genética. El trauma de 20 años de duración puede comenzar a resolverse con terapia consistente. Hay ventanas de cambio a lo largo de la vida, aunque las tempranas son mucho mejores, son más plásticas. ¿Eh? La siguiente, por favor. La neuroplasticidad y entornos protectores.
Bueno, el cerebro se remodela constantemente durante la vida en respuesta a la experiencia y las relaciones significativas, la terapia efectiva, como puede ser la cognitivo-conductual, la desensibilización, el reprocesamiento del movimiento ocular, la terapia de esquema, que la vamos a revisar también, ya la terapia estratégica breve, la terapia de apego. Las relaciones sanas pueden producir cambios estructurales medibles, ¿ya? La intervención temprana también maximiza la ventana plástica. Los primeros 3 a 5 años estamos en una máxima sensibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, los marcadores integrados de riesgo. En resumen, la monoaminoxidasa A baja, genera una vulnerabilidad genética. El trauma infantil es un activador ambiental. El daño o la inmadurez de la corteza prefrontal genera un déficit ejecutivo. La amígdala hiperactiva genera un sesgo de amenaza. Finalmente, el modelo biopsicosocial completo, con múltiples factores, convergen, pero ninguno es suficiente para explicar la violencia por sí solo, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, la síntesis de la neurocriminología. Entonces, el cerebro violento no nace precondenado. Se construye por la convergencia específica de todas estas vulnerabilidades que yo ya les he mencionado. Los factores protectores, el apego, la estimulación, la comunidad estable, las experiencias, pueden revertir parcialmente o detener estas trayectorias, incluso después de años de daño. ¿Y cuál es la conclusión clave entonces? La persona no es su neurobiología. El nivel biológico explica, pero no agota el fenómeno de la violencia. La biología nos abre puertas para entender las vulnerabilidades, pero el ambiente, las relaciones, las decisiones libres determinan si se cruzan o no. ¿Cuál es la implicación práctica? ¿Es posible ser totalmente determinista en esto? ¿Se puede culpar al crimen al 100% por todo lo que le he mostrado? Probablemente no. Pero también es erróneo ignorar la neurobiología en las políticas públicas, ¿ya? La justicia necesita compasión y necesita estar informada de estos hallazgos, y hallazgos que se van produciendo todos los días, ¿no? Esto ya es antiguo, hay hallazgos que se van produciendo todos los días y debiera haber una convergencia entre las políticas públicas y la investigación científica que se va produciendo. La siguiente. Bueno, ahora entramos a la terapia de esquema. ¿Cómo se aborda esta problemática a través de la terapia de esquema? Primero, señalarle que la terapia de esquema es un modelo terapéutico creado por el psicólogo norteamericano Jeffrey Young por allá por la década de los 90. Jeffrey Young identifica patrones cognitivos, afectivos, conductuales, somáticos rígidos, que se han ido cristalizando en la infancia cuando las necesidades emocionales básicas no han sido satisfechas, ¿ya? Estos esquemas funcionan como verdaderos lentes distorsionadores permanentes, filtran toda nuestra experiencia confirmando creencias negativas sobre uno mismo, ¿eh? Por ejemplo, soy indigno, ¿eh? O todos me van a traicionar, o el mundo es peligroso, ¿eh? Mensajes de ese tipo tienden a perpetuarse a través de la profecía autocumplida. La creencia genera conductas que generan respuestas, que confirman la creencia original. Hay un ciclo venenoso. Por ejemplo, creo que no valgo, rechazo a los demás, como los otros ven que yo lo estoy rechazando, los otros se alejan, y yo retroalimento esa experiencia. Veo que los demás se alejan y confirmo lo que me había dicho en un principio. Yo sabía que no valgo. Y el esquema se va perpetuando. Existen 18 esquemas identificados, agrupados en 5 dominios distintos: desconexión y rechazo,
deficiencia, límites insuficientes, dirección dañada, sobrevigilancia. Cada uno genera sus propios síntomas y patrones en relación específicos que frecuentemente llegan a una conducta destructiva. No los vamos a revisar todos, sino que aquellos que están relacionados con el comportamiento violento. Pero antes que eso, la siguiente, por favor, Javier. Antes que eso, vamos a ver estas necesidades emocionales básicas, que se parecen mucho a lo que ya he ido mostrando anteriormente en lo que es la neurocriminología. Por ejemplo, el afecto y seguridad, sentirse amado, sin condiciones, protegido, física y emocionalmente, con un apego estable, con figuras de cuidado. Es la base para la confianza en las relaciones, la autonomía y competencia, no permitirse, sino es la necesidad de desarrollar una identidad propia, diferenciada de los padres, sentirse capaz de resolver problemas, experimentar un éxito progresivo, los límites realistas, aprender frustración constructiva, no siempre consigo lo que quiero, qué importante eso de aprender eso, no siempre es factible tener lo que quiero, las consecuencias, el autocontrol, el respeto a los derechos ajenos, la autoexpresión auténtica, poder expresar las emociones, la tristeza, la rabia, la alegría, sin el temor al castigo, la necesidad, sin humillación, las opiniones sin represalia. Hoy día uno publica algo a través de las redes sociales y recibe entre 100 a 200 represalias, si no coincide con la estructura mental del que está leyendo el mensaje. Nos hemos acostumbrado a la sociedad del influencer. El influencer se abre a sí mismo y le habla a su público. Y le habla desde la indignación. Entonces, por eso que nos estamos acostumbrando a la represalia. La dirección y propósito, tener expectativas claras, modelos positivos, metas significativas, aprendizaje de valores más allá del placer inmediato. Bueno, cuando todas estas necesidades se frustran crónicamente en la infancia, antes de los 10, 11 años, volvemos a esa edad, se forman los esquemas. ¿Por qué? Porque el niño necesita explicarse lo que le está pasando. Y los esquemas tienen la función de compensar esta necesidad con una explicación que para el niño sea coherente porque necesita seguir funcionando. Pero claro, en ese momento al niño le sirve, pero el esquema se cronifica. El esquema hace que la persona gaste energía vital defendiéndose del dolor original y posteriormente termina convirtiéndose en verdaderas trampas vitales. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos necesidades insatisfechas, por ejemplo, de afecto seguro, la privación de un amor estable y predecible en la infancia, ¿ya? El abandono, la negligencia emocional, la inconsistencia parental, alternado con el sobreinvolucramiento y el rechazo, va a generar el esquema de abandono. ¿Qué se dice las personas cuando están operando con el esquema de abandono? La gente me va a abandonar, todos me van a dejar. También se genera el esquema de desconfianza-abuso. ¿Qué mensaje me entrega el esquema de desconfianza-abuso? Me van a dañar, me van a lastimar. A nivel neurobiológico, se produce también una hiperactivación amigdalina durante el desarrollo crítico. El cerebro se programa para detectar amenazas relacionales constantes. Y la oxitocina, que es la hormona de la confianza, no se libera con normalidad. El resultado, se percibe el mundo relacional como hostil, impredecible, dificultando los vínculos seguros en la adultez. El patrón típico que se desarrolla es que se busca proximidad, pero cuando surge la intimidad, entra el pánico del abandono, porque el esquema me está diciendo, esto no es cierto, esto no es verdadero. Entonces se produce el sabotaje de la relación. Hay un abandono profético. Un ejemplo clínico, por ejemplo, una mujer abandonada por el padre a los 3 años puede desarrollar el síndrome de evitación en la adultez. Entonces elige hombres emocionalmente distantes, se sabotea cuando hay alguien que se le acerca y termina confirmando el esquema de abandono. Y el esquema busca perpetuarse. El siguiente, por favor, Javier. La necesidad insatisfecha de autonomía, la sobreprotección extrema, los padres helicópteros que buscan resolverle todo al hijo.
o la negligencia total, la ausencia parental, el niño forzado a creer y a crecer solo, impiden el desarrollo normal de la autonomía y de su propia identidad. ¿Qué esquemas se generan aquí? El de dependencia e incompetencia. ¿Qué es lo que le dicta el esquema de dependencia e incompetencia? No puedo solo, necesito de alguien. Entonces después en el trabajo va a necesitar un supervisor constantemente, o en su vida familiar va a necesitar que su esposo o su esposa tome las decisiones, va a perder completa autonomía en ese sentido. El otro esquema, vulnerabilidad al daño, lleva todo su escenario, lo lleva a escenarios catastróficos. Algo malo va a pasar, algo fuera de mi protección. Aquí también hay un eje hipotálamo pituitario adrenal alterado. El niño pequeño, como se lo mencioné anteriormente, no aprende a regular el estrés fisiológico por sí mismo. Hay una frustración. Esta frustración es interpretada como una amenaza existencial que requiere constantemente de la intervención de un adulto. ¿Cuál es el adulto resultante de este esquema? Una indefensión aprendida, dificultad para tomar decisiones, parálisis frente a problemas, propenso a relaciones simbióticas y codependientes. En el término de violencia, por ejemplo, las personas que tienen este esquema, se puede encontrar personas que tienen violencia autodirigida, tendencia a dañarse, al suicidio, o pasiva que permiten el maltrato. Entonces, ojo con estos esquemas. Se correlaciona con la neurobiología y por lo tanto inciden en cómo entendemos la violencia. Por ejemplo, las personas pasivas que permiten el maltrato justifican el maltrato. A lo mejor seré yo el problema, o que tuvo un mal día. Entonces, eso hay que ir detectándolo. La siguiente, por favor, Javier. Necesidades insatisfechas, límites realistas. Cuando no hay límites claros, el niño no aprende a tolerar la frustración ni a respetar los derechos ajenos. La amígdala se sensibiliza ante cualquier frustración. Toda negativa se interpreta como un ataque. Y aquí se genera el esquema de grandiosidad. Merezco todo. Yo soy el más importante. O el esquema de insuficiente autocontrol. No puedo esperar. ¿Cuál es el resultado? Una impulsividad crónica. Una agresión. Cuando el mundo no se ajusta a mis expectativas. ¿Por qué? Porque vivo frustrando expectativas. Entonces, me comporto agresivamente porque el mundo no me entiende. La siguiente. La necesidad insatisfecha de autoexpresión, la represión emocional sistemática. Cuando le decimos a los niños, no llores porque los niños no lloran. O le decimos a las niñas, me cambia esa carita de enfado o de enojada porque las niñitas se ven mal enojadas. Eso son descalificaciones emocionales. Es un castigo por expresar necesidades. Y esto finalmente termina generando sometimiento. ¿Qué esquema producen esto? El esquema de subyugación. El esquema de subyugación me dice, debo callar, no debo molestar a los demás. O el esquema de autosacrificio, debo atender las necesidades de todo el mundo, pero menos las mías no importan. ¿Qué sucede con respecto a la violencia? La ira, por ejemplo, porque la ira es normal, el enojo es normal, hay que saberlo gestionar, eso sí, pero cuando yo no lo sé gestionar, producto del esquema, esa ira se acumula. Las emociones son generalmente experiencias fisiológicas, por lo tanto, esa ira se acumula sin una salida expresiva saludable y el resultado, expresiones de agresión reactiva, cuando el sometimiento ya no aguanta la presión, se quiebra. La siguiente, por favor. El esquema de desconfianza-abuso. ¿Cuál es la creencia nuclear? Los otros me van a dañar. Todo el mundo me va a humillar. Todo el mundo me quiere manipular. Ojo con los esquemas. Yo le hago este comentario. Cuando uno comienza a dialogar con estos esquemas, por lo general hablamos en lenguaje polar. Todo, nada, siempre, nunca. Son como bien generalizadores.
en la forma en que nos plantean la manera de comunicarnos, de dialogar con estos esquemas. Pero en este caso, en el esquema de desconfianza-abuso, que genera una hipervigilancia constante. Estamos con los radares encendidos, verificando de dónde viene el peligro. Está constantemente mediada por el circuito amígdala girocingulado anterior. Hay un escaneo permanente frente a las señales de amenaza. Entonces, cuando este esquema opera y nosotros respondemos de manera confrontacional, se puede generar una agresión preventiva como defensa. Yo te golpeo primero antes que tú me golpees a mí. Es como una profecía autocumplida que confirma esa desconfianza. La siguiente, por favor. El esquema de privación emocional, la creencia nuclear, nadie satisfacerá nunca mis necesidades de afecto, comprensión, protección, genera un vacío interior crónico combinado con una rabia latente hacia quienes deberían cuidar, ¿ya? Y la violencia puede funcionar como esa demanda desesperada de atención. Si no me ven por amor, bueno, me verán por miedo, se dice la persona. Entonces puede ser un gatillador, un disparador de comportamientos violentos. El de subyugación, la creencia nuclear, la siguiente, por favor. La subyugación, si expreso lo que siento, necesito, seré castigado o abandonado. La persona suprime sus necesidades por miedo. Acumulamos resentimiento durante años. Y cuando la presión interna también supera el umbral de contención, se van a producir explosiones violentas aparentemente inexplicables. La siguiente, por favor. Vamos a ir apurando un poquito el ritmo porque insuficiente autocontrol, creencia nuclear, no puedo tolerar la frustración ni postergar la gratificación. A nivel neurobiológico hay una hipofunción prefrontal, el freno que ya le había explicado no funciona. Produce una agresión impulsiva, la persona actúa antes que pueda inhibir la respuesta agresiva. Después siente el remordimiento, pero ya después que actuó, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, y nos encontramos con los estilos de afrontamiento. Rendición, por ejemplo, la persona acepta el esquema como verdad, le creo al esquema lo que me dice. Evitación, bloqueamos el dolor, nos alejamos del esquema mediante las adicciones, la disociación, el aislamiento. Finalmente, esta respuesta de evitación no es una respuesta como tal porque no resuelve nada. Sin embargo, la sobrecompensación, que es el intento de controlar el esquema, invierte el esquema. Puede hacer que una víctima pase a ser agresor porque busca el dominio, el control, porque está tratando de no volver a sentirse vulnerable la persona. La siguiente, por favor, Javier. Bueno, aquí tenemos algunas características de la rendición de esquema. Quien se rinde al esquema lo acepta como verdad incuestionable, organiza su vida en torno a él, busca o permanece en relaciones abusivas que conforman la creencia, porque merezco esto, se dice la persona, ¿ya? Pueden manifestar violencia autodirigida, autolesiones, adicciones o pasividad, como ya lo había señalado. La siguiente, por favor. La evitación del esquema, el bloqueo emocional, adicciones, disociación, no resuelve el dolor subyacente, solo lo posterga y lo agrava. Cuando los mecanismos de evitación fallan, entramos en crisis, en abstinencia, en pérdida, emerge esa violencia explosiva contra sí mismo o contra otras personas. La siguiente, por favor. La sobrecompensación, la agresión, la inversión del esquema. Quien fue víctima se convierte en agresor. Nunca quiere volver a sentirse esa persona impotente. Entonces busca el dominio, el control, la intimidación como forma de proteger a ese niño herido interior, a ese niño vulnerable, niño o niña vulnerable. La psicopatía secundaria puede entenderse como una forma extrema de sobrecompensación ante esquemas, por ejemplo, de desconfianza y privación. La siguiente, por favor. Hay formas que las personas dialogan con los esquemas y eso se llama modo, por eso se llama modo esquemático y violencia. Está el niño enfadado, enfurecido, que es un estado de rabia primitiva donde el adulto queda tomado por la herida infantil ante una violencia explosiva sin mediación racional. Un padre crítico, un castigador, que es la internalización
de la voz maltratadora. Dirige la violencia hacia sí mismo o hacia otro, que el esquema me está diciendo ese merece el castigo. O el protector alejado, que me lleva a tener esa frialdad instrumental, desconectarnos emocionalmente para ejercer esta violencia sin culpa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están los vínculos neuroesquema, amígdala. Esto lo voy a saltar porque esto ya lo fui explicando, ya, porque quiero tener tiempo para llegar, por favor, a la lámina. Quiero llegar a la lámina, por favor, Javier, del... a ver, espérame. A la síntesis, de la herida al esquema. Adelanta, por favor. Ahí estamos. La síntesis de la herida al esquema. Aquí tenemos una cadena causal, ¿ya? Necesidades frustradas, un esquema formado, estilos de afrontamiento y la conducta violenta. Entonces, la intervención terapéutica puede romper este ciclo en cualquier eslabón. Eso es importante destacarlo. Pero el nivel psicológico, aunque es necesario, tampoco agota la explicación, ¿ya? Hay una dimensión más profunda que trasciende lo terapéutico. Yo siempre he dicho que los psicólogos, para ayudar a las personas a solucionar sus dificultades, somos como el barrendero, ayudamos a barrer el camino, ¿ya? Porque aquí entramos a la dimensión espiritual. La siguiente, por favor. La violencia como misterio de inequidad, ¿ya? A ver, la violencia humana no tenemos que entenderla solo como, o reducirla solo a un fallo evolutivo, ni a un déficit psicológico. Hay algo más profundo, evidentemente que sí. Hay una herida ontológica del ser que la tradición cristiana llama pecado original. Pero ¿qué es lo que es el pecado? Muchas veces nosotros lo hemos entendido de niño, que el pecado lo entendemos como el portarse mal. Pero cambia mucho cuando nosotros entendemos el pecado como una aversión a Dios. Fíjese lo fuerte que es lo que estoy diciendo, una aversión a Dios. Cuando Caín mató a Abel, Dios se apareció y le pregunta por el hermano. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Y qué es lo que debió haberle respondido Caín en ese momento? Cuando él había ejercido violencia contra su hermano, dándole muerte. Bueno, él no supo qué responder. ¿Nosotros qué debiéramos responder? Nosotros debiéramos responder: mi hermano está aquí, estoy aquí para ayudarle, para contenerlo, para sostenerlo, para abrazarlo, para amarlo. Eso es lo que debiéramos contestar nosotros. Pero el pecado nos lleva a una ruptura en la relación del hombre con Dios, por esta aversión. Pero no solamente con Dios, sino que con nosotros mismos y con el prójimo. Y ahí se da el problema. Entonces, ¿por qué requerimos de esta explicación teológica? Porque necesitamos completar, sin anular, obviamente, estas explicaciones científicas que yo le he ido desarrollando. La próxima, por favor. Bueno, el pecado original y la naturaleza caía, la pérdida de la justicia original, eso es lo que originó el pecado original, el equilibrio interior que el hombre tenía por la gracia se quiebra totalmente con la caída. La concupiscencia, que es la inclinación desordenada de las pasiones, no son malas en sí, pero tienden al desorden si no está presente la gracia. ¿Y las consecuencias? Bueno, una inteligencia oscurecida, tenemos una dificultad para conocer el bien, tenemos una voluntad debilitada, que también nos genera una dificultad para elegirlo. La siguiente, por favor, Javier. El ordos amoris quebrado, el orden correcto que nosotros debiéramos preservar. Dios, el orden correcto del amor. Dios primero, luego el prójimo, luego yo, luego la criatura. Cada cosa amada en su justa medida. ¿Cuál es el desorden? El yo se coloca como el centro absoluto.
todos buscamos subordinarlo al propio placer y al poder. Entonces la violencia termina siendo la expresión de un amor desordenado. Se ama lo que no se debe o se ama desproporcionadamente también. La siguiente, por favor. La teología moral, ¿ya? Es bueno referenciarnos con Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Santo Tomás de Aquino decía que las pasiones, la ira, el temor, el deseo no son malas en sí mismas, ¿ya? Según la Suma de Teología, ¿eh? La 1 y la 2, sino que son la materia prima de la vida moral. Pero sin una razón iluminada por la fe, sin una voluntad fortalecida por la gracia, tienden a desordenarse. La ira desordenada, ¿eh? Se parece a la ira mal gestionada. El odio, la envidia, son las raíces de la violencia. Cuando las pasiones no están gobernadas por la virtud, que es lo que es la virtud en sí. Nosotros debiéramos entenderla como un acto de bien, un acto bueno, que lo hago repetidas veces, ¿ya? Que es lo que se le contrapone, decía Santa Hidelgarda. Se le contrapone el vicio, ¿eh? Un comportamiento malo, que también lo repito varias veces. La siguiente. Bueno, y este es un tema central, la pérdida de la fe y la ceguera moral. Hoy día, yo creo, y puede que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero nos encontramos en una crisis de pérdida de fe. Pero más que de pérdida de fe, fíjense, hay una crisis en la transmisión de la fe. ¿Y quiénes son los que tienen que transmitir la fe? Los padres. No los padres que están en las parroquias. Los padres de la parroquia nos ayudan. Son papá y mamá. Son los que tienen que transmitir la fe por excelencia. De hecho, la iglesia lo reconoce, que es en el primer espacio donde se debe transmitir la fe es en el hogar. Entonces, todas las crisis vocacionales que tenemos para el sacerdocio, para el matrimonio, ¿se pueden explicar porque hay una pérdida de fe? Sí, también, pero el problema principal es la transmisión. Sin la fe, la razón pierde su horizonte último. No puede conocer plenamente qué es el bien del hombre. Entonces se instala este relativismo moral que nos decía Benedicto XVI, porque no hay una verdad objetiva. Cada uno termina definiendo o defendiendo su propio bien. Y la violencia se justifica, ¿no? Se termina justificando fácilmente porque no existe un criterio trascendente de verdad y bien. Volviendo un poco a los esquemas, fíjense que todas las personas tenemos esquemas. En mi práctica profesional, cuando yo he evaluado, sí, todos tenemos esquemas, 1, 2, 3, 4, 5, algunos 18, pero ¿y Jesús tenía esquema? No, Jesús es el único hombre, hombre y siendo Dios también, que no tenía esquema. Qué maravilloso, por eso que es la verdad, el camino y la vida. Es el hombre sin esquema. La siguiente, por favor. La pérdida de la esperanza. Y aquí es donde los psicólogos tenemos que intervenir fuertemente. Nosotros tenemos que ayudar a esta virtud teologal, ayudarla. A la esperanza. Sin la esperanza, el sufrimiento pierde todo sentido y finalidad. Se instala ese nihilismo. Si la vida no tiene propósito trascendente, bueno, ¿qué frena la destrucción? Y entra la violencia, autoinfligida, interpersonal o colectiva que estamos viviendo día a día. Finalmente, si nada importa, ¿qué más da la violencia? No tiene freno. Entonces la desesperación genera agresividad contra la vida misma. Entonces el ayudar a la esperanza, a que la gente vuelva a vivir esta esperanza, a recuperar su esperanza, ¿ya? A la esperanza regalada por Dios, es fundamental. La siguiente, por favor. La pérdida de la caridad con un egoísmo radical, ¿ya? La caridad, el amor sobrenatural, ordena todo el amor al bien supremo que es Dios. Sin ella, el prójimo se convierte en obstáculo, en un competidor, en un instrumento para mis propios fines. Lo instrumentalizo.
Entonces también tenemos que tener presente que la ausencia de caridad es la raíz última de la violencia. Sin amor al otro como imagen de Dios, porque ahí está la dignidad del hombre, está en el alma, porque el alma es la imagen de Dios. El otro, cuando no lo vemos y creemos que ha perdido su dignidad, no estamos viendo a Dios tampoco, ¿ya? La siguiente, por favor. Y este es un tema que me encanta. El pelagianismo, me cuesta pronunciarlo, el pelagianismo. Hay como un resurgimiento de Pelagio. ¿Qué es lo que decía Pelagio? Pelagio decía, el hombre puede salvarse y ser virtuoso por solo su propia voluntad, sin necesidad de la gracia divina, que es lo que nos dice la doctrina católica. Sin la gracia de Dios no es posible una virtud estable ni la superación del pecado. El voluntarismo que nos hace creer, fracasamos frente a la profundidad de la herida. Necesitamos ser sanados, no solo esforzarnos más. Creer que solamente con el propio esfuerzo o con la psicoterapia o con entender la biología de cómo opera nuestro sistema nervioso, ¿está todo bien? No, hay una gracia que se proporciona. Hay una fe que debe operar. ¿Ya? Es Dios operando en nosotros. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y eso es lo que es la gracia como sanación interior. La gracia santificante restaura la vida divina en el alma, que se ha perdido en el pecado. ¿Ya? Sana la inteligencia mediante el don del consejo, poder discernir bien. La meditación, la reflexión, la oración. Por ejemplo, la diferencia entre estas meditaciones del mindfulness, conversar el otro día con Javier por WhatsApp. Claro, el Pelagio podría decir, bueno, regúlate a ti mismo, pero cuando yo estoy orando, estoy en una relación, estoy en una conversación, estoy en una posición de escucha. Entonces, hay una voluntad que me está interpelando. ¿Ya? Y hay un don también de fortaleza que a mí me permite elegir esa voluntad. La gracia no anula la naturaleza humana, obviamente, ni la libertad, pero sí la eleva y la capacita para lo que sola no puede. ¿Ya? La siguiente, por favor. La gracia y las virtudes infusas. Bueno, en el bautismo se infunden las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, y también las virtudes cardinales infusas de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estos son nuestros frenos sobrenaturales frente a la violencia. Cada virtud contrarresta un aspecto específico del desorden, que yo le he ido mencionando. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el sacramento de la reconciliación, restaura la gracia, sana las heridas interiores, fortalece contra los vicios, que es el contrapuesto de las virtudes. La siguiente, por favor. La Eucaristía, la unidad sacramental con Cristo, transforma el corazón desde adentro, infunde caridad y mansedumbre, nos compromete con los pobres. No es posiblemente comulgar auténticamente, no es posible ser auténtico en la comunión y estar violentando al prójimo. Es el alimento que finalmente sostiene la vida de gracia y nos va a fortalecer frente a la tentación de la violencia. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los dones del Espíritu Santo, la piedad, el temor a Dios, horror al pecado, horror a ofender a quien nos ama. Ese es el temor a Dios, muchas veces está mal interpretado. También funciona como un freno interior. Bueno, la fortaleza, esa capacidad sobrenatural de poder resistir a las tentaciones de la violencia, incluso cuando nos encontramos en presión extrema. La siguiente, por favor. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. La mansedumbre cristiana no es debilidad, es fortaleza gobernada por la caridad. La paz siempre es fruto del Espíritu Santo, no es mera ausencia del conflicto,
sino que es una presencia activa de armonía interior, ¿ya? La siguiente, por favor, Javier. La cruz, la redención del sufrimiento. Cristo asume toda la violencia humana en la cruz, como víctima inocente de la agresión del mundo. El sufrimiento se transforma en esa fuente de gracia en la cruz. Ya no es un absurdo, sino que nos redime. En el crucificado se encuentra la víctima y el victimario, donde se genera el perdón, donde está la restauración, donde se genera la restauración de ambos. La siguiente, por favor, Javier. Bueno, tenemos a María como modelo de paz interior, llena de gracia desde la concepción. La gracia previene el desorden y la plenitud humana por la gracia. La siguiente, por favor. La comunidad eclesial como factor protector. La iglesia funciona como familia espiritual. Ofrece pertenencia, identidad, vínculos seguros. La corrección fraterna, el acompañamiento espiritual proporcionan regulación relacional, ¿ya? Sanan los esquemas de abandono, sanan los esquemas de confianza al ofrecer una comunidad estable y acogedora. Hay una tarea terapéutica que se hace en la terapia de esquema que se llama reparentalización limitada. Es como recomponer ese padre crítico que generó la herida en el niño, ¿eh? En el niño vulnerable, en el niño herido. Si nosotros los psicólogos nos esforzamos en generar esa reparentalización limitada, imagínense lo que puede ser en el sentido de que la persona vuelva a redescubrir que nunca ha dejado de ser amado por el Padre que está en los cielos. ¿Qué reparentalización más completa puede ser esa? La siguiente, por favor. La oración y la regulación interior, la contemplación pacífica puede regular las pasiones, la oración regular reduce la reactividad emocional, el examen de conciencia va a promover también nuestro autoconocimiento profundo, identificar patrones antes que esto escane. La lectio divina nos permite tener esa reestructuración narrativa interna. La palabra de Dios corrige creencias distorsionadas. Créanme que sí, puede corregir creencias distorsionadas sobre sí mismo y el mundo. La siguiente. Bueno, también tenemos la doctrina social y la paz estructurada, ya por el bien común, la estructura del pecado, la violencia estructural. Por ejemplo, la violencia estructural a través del pecado son estas justicias sistémicas, ¿no?, que generan violencias estructurales. La transformación personal y la transformación de estructuras son inseparables. Una sin la otra es incompleta. Bueno, la síntesis teológica, la siguiente, por favor. Sin la gracia, la naturaleza herida tiende inevitablemente al desorden y la violencia. Esa es la primera parte de la síntesis. Los sacramentos sí constituyen un factor protector definitivo. Sanan lo que la terapia sola no va a alcanzar. Y la paz verdadera es últimamente un don de Dios, que el hombre no puede producirlo por sí solo. Eso es fundamental entenderlo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay cómo se integra el hardware neurológico con la gracia, la oración contemplativa y tiene efecto en la neuroplasticidad de la corteza prefrontal, la contemplación reduce la actividad amigdalina y la comunicación eclesial regula el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿ya? Eso también para tenerlo a la vista. La siguiente, por favor. Luego tenemos este software psicológico y los sacramentos, ¿ya? La reconciliación sana los esquemas de desconfianza, la culpa y el castigo. La Eucaristía repara el esquema de privación emocional porque sentimos la experiencia del amor incondicional y la presencia de nuestro Señor. La reparentalización divina de Dios como Padre perfecto que satisface todas nuestras necesidades, que los padres terrenos a lo mejor por su propio esquema, aquí no se trata de juzgar a nuestros padres tampoco, pero que no lo pudieron hacer como ellos hubiesen querido. La siguiente, por favor. Las virtudes como una reprogramación neuronal, la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, ¿ya? Todo aquello tiene
Fortalece, por ejemplo, la corteza prefrontal, la regulación amigdalina, contrarresta la rendición, corrige la sobrecompensación. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente tenemos este modelo que yo les planteé al principio, el modelo tripartito de la paz, biológico, la neuroplasticidad positiva, más la regulación de circuitos del estrés y la agresión, el psicológico, que son estos esquemas desadaptativos que se sanan mediante relaciones correctivas y terapia, y el espiritual, donde está presente básicamente la gracia santificante, las virtudes infusas, los sacramentos y la vida de oración. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, la conclusión final es que tenemos que tender a una restauración integral. Las raíces del mal son simultáneamente neuronales, psicológicos y también espirituales. Un abordaje parcial es insuficiente. Solo abordándolo a través de un enfoque integral que aborde los 3 niveles va a ayudar de mejor manera a alcanzar esa paz verdadera y duradera. La gracia no anula la ciencia, ¿ya? La asume, la completa y la eleva. La capacidad de entender todas estas cosas también es un don de Dios. Fe y razón colaboran en la restauración del hombre. Y eso nosotros también lo tenemos que entender y lo tenemos que enseñar, lo tenemos que psicoeducar a las personas, hay que psicoeducarlas en estas cosas, que pueden parecer tan complejas. Abordar todos estos temas en tan corto tiempo. Sin embargo, la gran herramienta y la muy poca utilizada es la psicoeducación, psicoeducar a las personas. Neuropsicoeducar a las personas y agregar la dimensión espiritual, ¿ya? Porque sin la dimensión espiritual nuestra mesa queda coja, ¿ya? Muy bien. La siguiente, por favor. Esa sería mi presentación. Tuvimos bastante tiempo, por Dios. Muchas gracias por su atención, a los que hayan podido conectarse, a los que nos van a ver por YouTube. Espero, más que venir a enseñar aquí estos temas, a mí lo que me preocupa es generar estos contenidos para fomentar el debate. Entonces, lo rico de ahora, que los que hayan podido escuchar esta presentación tengan estos insumos para generar este debate y poder hacer las cosas de manera distinta. Así que les agradezco de todo corazón la oportunidad que ustedes me han dado. Muchas gracias a todos ustedes y a Javier que está administrando esta sesión. Adelante, Javier. Gracias, José Luis. Realmente fantástico. Van a disculpar, pero en realidad no voy a pedir disculpas porque la verdad es que estuvo fabulosa la presentación, riquísima. Sí, a veces nos perdemos y yo sé que a varios de nosotros nos perdemos con ciertos términos muy científicos, pero quedó muy claro también el mensaje. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Pueden abrir el micrófono, pueden hacerlo a través del chat, mientras se animan, si es que alguien se anima. Vieras que cuando hablabas, ya cuando decías todo eso, realmente me quedaron varias enseñanzas y empecé a entender, sí, la presentación y Rosalinda, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. A partir de mañana van a tener acceso a la grabación, así que por ese lado, sin ningún problema. Decía que ahora uno entiende también por qué el cristianismo habla, y el primer mandamiento, como lo decías vos, es la ley del amor, y no es retórico, es sanativo, ¿verdad? Es muy humano, ¿verdad? Es hasta muy psicológico, muy psicoespiritual, como podrías decir vos, ¿verdad? Y también me venía la frase, no juzguen, ¿verdad? Para no ser juzgados, ¿verdad? Porque, como vos decías, también cada historia tan personal es muy íntima y hay toda una historia detrás de cada persona, ¿verdad? Entonces, también ahí es donde uno empieza a entender esas frases, ¿verdad? No juzguéis para no ser juzgado, ¿verdad? Porque pues, no conocemos todo el historial de una persona. Entonces, qué interesante que nos diste ese panorama, ¿verdad? Esa fotografía del bosque de arriba para a veces entender al ser humano, ¿verdad? La complejidad que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente no veo preguntas, no veo que alguien levante la mano, creo que están agradeciéndote a vos ahí en el chat también por la presentación, Claudia, Rosalinda, también agradeciendo. Bueno, si no hay preguntas, pues
José Luis, agradecerte enormemente realmente por presentarnos el día de hoy esta visión realmente psicológica, humana, pero a la vez el énfasis espiritual, ¿verdad? Esa unión de fe y ciencia, ¿verdad? O ese equilibrio tan difícil de mantener, ¿verdad? En el ser humano, ¿verdad? Que hay que buscar, ¿verdad? Que hay que buscar. Pero bueno, agradecerte muchísimo tu intervención el día de hoy, decirle a los que nos están acompañando que ya a partir de mañana estará este video en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar. Dice prácticamente sería el manual de vida para comprender de dónde venimos y la gran responsabilidad. Sí, Rosalindo, así es. Así es. Claudia, adelante, adelante, antes de que nos vayamos. Adelante. Buenas noches. Tenés el micrófono muteado. No sabía cómo desmutearlo porque estoy en el teléfono. Suelo estar en la computadora. Adelante. Solo quería hacer el comentario, la reflexión que yo desde que empecé a trabajar en esto, que no tengo mucho tiempo, elegí presentarme como terapeuta católica directamente porque mi proceso de sanación fue así integrativo, porque Dios me fue guiando, no fui dando con una cosa, con otra. Mi primera psicóloga hace muchos años era tremendamente católica y ella sabía que yo también, entonces me fue guiando también espiritualmente y ha sido un proceso de sanación, creo, mucho más efectivo que si no hubiera incluido el aspecto espiritual, incluyendo visitas al Santísimo, de estar horas cuando llegué a estar muy mal hace unos años, de estar horas ahí sin rezar, ¿no? Y me decía mi terapeuta, es que tú estás sanando rapidísimo considerando tu estado, porque Jesús te está sanando aunque tú vas y nomás te presentas, ¿no? Porque le decía yo incluso siento que no tengo fe, que la perdí, pero algo me hace ir. Y ahí Jesús me estuvo sanando, ¿no? Entonces, pero tengo muchos colegas que les da respeto humano, como vergüenza, como pudor, anunciarse o presentarse como terapeutas católicos, psicólogos católicos, ¿no? Como que tienen miedo al prejuicio, ¿no? Y sí solamente es comentario, digo, nos podría dar mucho para hablar aquí, pero entre otros temas me dejó reflexionando mucho en eso, que el mundo sí necesita escuchar que hay quien va a acompañarte, incluyendo tu parte espiritual. Y unido a ese comentario, otro que, bueno, los terapeutas católicos necesitamos también prepararnos en el tema de acompañamiento espiritual. A mí me ha servido mucho que antes de prepararme como terapeuta, me preparé como acompañante espiritual y es algo que estuve haciendo algunos años con jóvenes y verdaderamente eso me permite estar más cómoda con los temas espirituales porque es algo delicado, es un área delicada. Al final, sea como terapeuta, como acompañante espiritual o las dos cosas, estamos pisando terreno sagrado, ¿verdad? Entonces, pues la invitación y el comentario y el agradecimiento de que abordes estos temas porque no se habla mucho de esto en el mundo de la psicología. Gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, perfecto. Y bueno, para eso estamos también, para dar ese paso adelante como psicólogos católicos profesionales, pero también de fe. Así que ni un paso atrás, ni un paso atrás. Muchísimas gracias, igualmente Lupita, excelente, gracias. Nuevamente, entonces terminando, José Luis, muchísimas gracias a vos por esta presentación, por encaminarnos, por aquellos que también teníamos esas dudas a veces de cómo funciona la parte humana y la parte espiritual, dónde se cruzan, ¿verdad? Dónde se traslapan. Y yo creo que esta charla para todos es casi un tema de reflexión, ¿verdad? Para mañana, es un tema de reflexión, sobre todo al final, ¿verdad? Yo le decía a José Luis, justamente ahora que hacía la introducción, y disculpe que meta un poquito el anuncio, que justamente estamos trabajando en un proyecto que se llama Comunidad Ánima, que es un proyecto de acompañamiento que pensamos lanzar en el 2027, y es un acompañar, ¿verdad? Virtual. Y que el tema que va a dirigir el primer año va a ser justamente el tema de la salud mental. Y el segundo año va a ser el tema de las virtudes, ¿verdad? Justamente eso estábamos hablando ahora, ¿verdad? Porque necesitamos caminar en todas las dimensiones, en la humana y en la espiritual, ¿verdad?
y también, principalmente, algo que también dijo José Luis, como comunidad, ¿verdad? En este mundo virtual, ¿verdad? Este mundo que ahora hay millones en este momento, ¿verdad? Estamos aquí, entonces también acompañarnos todos, ¿verdad? Y bueno, como decía Benedicto XVI, ¿verdad? Que usemos nuestras capacidades para evangelizar y para estar en este mundo también. Bueno, les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Los esperamos la próxima semana también, con ese gran tema que nos trae don Yuri, ¿verdad? Desde Perú, ¿verdad? Si el tema de la fe y la ciencia se contradicen o no, que también es un tema ahí un poco que trae polémica, eso es lo que le gusta también a Yuri. Y bueno, nuevamente buenas noches. Gracias, José Luis, gracias a todos. Gracias a ti, Javier, gracias a todos. Hasta la próxima edición. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.